Luis Ortiz. Periodismo interactivo, formas digitales y versátiles para informar. Ellos nunca se quejaron, nunca vieron un problema en ello. Lo mismo pasaba a finales de los 80, inicios de los 90, cuando mi película favorita, que era Pie Pequeño en busca del Valle Encantado, la tenía que ver en esto. Y He-Man también. ¿Quiénes no saben qué es esto? Por lo menos en algún lado lo usaron para sostener puertas. Luego, pasamos, sigo sapeando. Luego pasamos a esto, incluso me brinqué una generación, la de los DVDs. Esta es una generación que nació muerta, la del Blu-ray. Pero pasaron del Betamax al VHS, del VHS al DVD, del DVD al Blu-ray, y después a lo que hacemos hoy en día en Netflix o en Amazon Prime. Y la industria de las series y la industria de las películas no se quejó. ¿Ustedes vieron a alguien llorando? No, simplemente se adaptaron. Buscaron nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de consumo, y no les tengo que explicar que esto se puede ver en una tableta o que se puede ver en un televisor conectado o demás, porque todo lo hacemos los fines de semana, en las noches. Cuando yo tengo que revisar el correo no puedo porque el vecino está consumiendo todo el ancho de banda, porque me lo roba y demás. Esto se pasa a 2 por hora. Va para atrás. Esto era un equipo de televisión en los 80. Así grababan, y les digo que en los 80 porque vean la pantaloneta del tipo. O sea, no hay duda de que son los 80. Después, en los 90, yo tuve un problema con la dirección, somos izquierda-derecha, no lo logro. Después usábamos estas cámaras para grabar noticias. Cuando yo llegué a trabajar por primera vez a Telenoticias, los compañeros usaban estas cámaras. Ustedes saben que hay compañeros que tienen problemas de hombro por el peso de las cámaras, por andarlas guindadas. En principio estas cámaras tenían la casetera al lado por un cable, ni siquiera cabía dentro del cuerpo de la cámara. Eran las cámaras de 3/4 y la casetera iba en un maletín. Después ya el cassette cabía acá, que eran cassettes de Betacam, cuyo máximo tiempo de grabación era de 30 minutos. Para meterlos ahí, había cassettes más grandes, pero no cabían dentro de la cámara. Con esto grabamos hoy, ya no necesitamos ni preocuparnos por los 30 minutos, ni nada, es mucho más liviana, a mis compañeros no les duele el hombro, y también es más fácil meterlas en un avión. Y ustedes y yo grabamos con esto. ¿Cuál es el problema? Que ya yo empiezo a escuchar quejas de qué va a pasar con las noticias en televisión, de que la audiencia se va. Y yo creo que en lugar de quejarse, tenemos que pensar en ver qué hacemos. Precisamente por esto es que yo creo que yo tengo trabajo hoy, porque con eso yo he hecho como 5 coberturas en vivo en el extranjero. Con eso transmitimos de Nepal, con eso transmití una vez desde La Haya y también desde la OEA. De hecho, una vez tuve que montar un set de televisión en el cuarto de un hotel, y el gerente del hotel lo llamaron porque parecía que yo era un rockstar y que tenía el cuarto vuelto para arriba. Pero no, era solo yo y el canciller de la República transmitiendo en vivo. Les voy a mostrar cómo era una noticia en los años 80. Un pedacito, porque les voy a decir cuánto dura después. La salud, condición de la vida, no fue hasta hace 20 años más que el privilegio de unos pocos costarricenses. Antes de la década del 60, en que se funda la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, solo estudiaban medicina los hijos de familias pudientes que podían financiar sus estudios en el exterior. Aunque ya en Costa Rica se daban cursos de medicina en la Universidad de Santo Tomás, creada por el entonces jefe de Estado y primer presidente de la República, doctor Castro Madriz, por el año 1850,
No existía la carrera como tal y los médicos se formaban en otros países. Esto les confería una serie de privilegios, no obstante lo cual muchos de ellos renunciaron a tales y apoyaron la creación del... Me encantaría dejarle los 16 minutos que dura la noticia. Sí, eso se hacía en 1982 en este país en Telenoticias. Y en ese momento también era el noticiero número 1 del país, por dicha. Imagínense que esa noticia, como les decía, dura 16 minutos. Cada intervención de un entrevistado duraba aproximadamente 2. Ustedes vieron cómo se ilustra la fotografía de José María Castro Madrid, grabada de la cámara al hombro. Yo hago eso hoy en día y no duro 15 minutos trabajando. Esto es como se hacía una noticia en el año 1992, justo 10 años después. Una espera conocida. La impaciencia se apodera de don Carlos. Hasta que al final, el deseado pequeño llega. Pero esta historia no es igual para todos. Razones económicas, culturales, sociales, cambian el final o bien el inicio de una vida. Independientemente de la situación de pareja, son más los que niegan a sus hijos y nunca aparecen. El Hotel El Tirol, igual que en Lo Daremos Todo. Propia decide mantener al margen al padre. Los elementos de la historia cambian y la situación varía de una clase social a otra, pero el hecho es el mismo. Las consecuencias para el pequeño, cuando no hay sustitutos, a menudo son... yo no le voy a decir a la muchacha que hizo la nota en el año 92 que duró más de minuto y medio para llegar a la primera inserción, porque a mí me enseñaron que es mejor poner a hablar a la gente y no hablar yo tanto. Tal vez por eso es que no me gusta hacer estas cosas, estas presentaciones, pero bueno. Pero evolucionó, ¿vieron? Hay un cambio bastante importante en 10 años. Hoy en día, los reportajes que hacemos tienen otros recursos. O sea, hemos tenido que cambiar, hemos tenido que empezar a utilizar otras herramientas. Desde Costa Rica se han creado 2.8 millones de cuentas de Facebook. En redes sociales gastamos de 1 a 3 horas de nuestro día. El 34% de los ticos usa Facebook todo el día y el 40% varias veces al día. Hoy Twitter, Facebook, Instagram o Snapchat son parte importante de nuestras vidas, pero así como no todo lo que brilla es oro, no todo lo que ve en redes sociales es real o cierto. Perfiles falsos, personajes ficticios, troles, bots y mucho más. Todo esto navega con usted. Creo que la firma Web Mechanics en el 2014 hizo un estudio sobre esto y encontró que muchos de los... Bueno, un ritmo diferente, herramientas digitales distintas, la televisión, las noticias en televisión han logrado adaptarse. Además, bueno, el entrevistado es muy bueno, tiene un programa de radio buenísimo. Se lo recomiendo, de lunes a viernes a la 1:30, 91.5. Pero, ven, la cosa ha cambiado, o sea, las noticias en televisión han tenido que evolucionar, han tenido que adaptarse, pero en este momento hay una amenaza real. Hay una amenaza real que se las voy a mostrar. Estos son los datos del último trimestre del año 2016 de las audiencias en Estados Unidos. Esto no lo hizo Yahoo News, esto lo hizo Nielsen, la principal empresa en medición de audiencias a nivel global. Quisiera que no nos concentremos tanto en esta barra, sino que logremos comparar estas tres. ¿Y a qué me refiero? Y vamos de allá para acá. Vean, el público mayor de 50 años todavía ve muchísima tele, por dicha. Y si ustedes van cambiando a los grupos de edad de 35 a 49 años, va descendiendo dramáticamente hasta llegar al grupo de 18 a 34, lo que llaman millennials, que ven muy poca tele, un 30% de tele es muy poco para los términos de nosotros, o sea, para lo que nos importa. A mí me da una curiosidad el tema de la radio, porque nunca nadie ha hablado de la amenaza para la radio en este entorno digital, y es totalmente cierto, la audiencia de la radio, por lo menos en Estados Unidos, no ha cambiado, y eso es impresionante. Pero si nos vamos al consumo en teléfonos inteligentes, vemos cómo se invierte completamente la estadística respecto a la tele. Yo creo que ahí es donde estaba la clave. Bueno, Cristian lo mencionó ahora,
estoy seguro que no es ningún secreto para ustedes, pero normalmente no nos los dan con números. Y yo creo que eso es lo importante de esto. Sí, la gente joven no ve tele. Y eso es un problema. Para algunos. La cantidad de días por semana que usan los diferentes grupos de edad, los diferentes medios. Si nos fijamos en la televisión, los adultos mayores de 50 años ven 6.2 días de la semana televisión, o sea, es lo único que hacen. Va descendiendo conforme avanzan los grupos de edad, no les voy a dar todos los datos, yo creo que el gráfico es bastante claro, si lo ven bien, yo creo que sí se ve bien, es que este lo veo como medio, muy claro, pero el uso de los smartphones es muy parejo en todos los grupos de edad, y si nos vamos a los dispositivos de televisión conectados, o sea, me refiero a un televisor inteligente, me refiero a usar un Fire TV Stick, a usar un Apple TV, a usar Roku, a usar un Chromecast, vemos que el grupo que más lo usa son los grupos de 18 a 34. Es decir, no ven tele de la forma en la que a mí me enseñaron a ver tele. Sentarme a esperar, y lo decía ahora Cristian, sentarme a esperar la película de las 7. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues yo puedo ver la película cuando yo quiera. No sentarme a esperar a ver las noticias, porque yo quiero consumir noticias cuando quiera. Eso no es una novedad, eso ya lo hablábamos en el año 2010. El tema es Aquí vemos cómo, por lo menos en Estados Unidos, y este es un estudio que recientemente publicó la empresa Ericsson, el estudio se llama Ericsson Consumer Lab, lo publicaron hace un par de semanas, y muestra muy claramente cómo se ha reducido el consumo de televisión lineal como la conocemos. Respecto, y esto es lo que a mí más me sorprende, al consumo de videoclips cortos. Y yo creo que entre quienes hacen periodismo, ahí está la clave. Videoclips cortos, que los pueden poner donde quieran. Donde quieran. De hecho, donde menos encuentro eso es en YouTube. Pero en redes sociales ahí está. Y vemos el aumento en ese consumo muy dramático respecto a la reducción en el consumo de televisión lineal. Porque si ustedes ven, por ejemplo, la televisión en streaming tiene un crecimiento, yo diría normal, por una razón. Porque el ancho de banda disponible va creciendo. Entonces se va haciendo más fácil verlo. Pero el tema de este consumo de videos cortos es la clave de lo que tenemos que hacer los periodistas en adelante. Y por eso, después de hacer una justificación larguísima, quiero llegarles al punto importante, que es ese video corto. Me encontré una muestra buenísima, porque a mí me encantan estos videos, y si ustedes no los habían analizado antes, se los voy a facilitar un poco. Ustedes se preguntarán por qué ahora los videos que ven en redes sociales tienen un montón de texto por todo lado. Porque están hechos para que los consumamos en móvil, para que los disfrutemos, para que los entendamos, para que los podamos digerir completos sin tener que subirle el volumen al teléfono y molestar al de al lado. Entonces, ese contenido que podamos mostrar sin necesidad de que se escuche un audio, que se escuche una locución, es lo ideal. Y este ejemplo de Al Jazeera Plus es muy bueno. It's unnerving a little bit to see my things in his home. I think he needs to know that we didn't choose to be refugees. I just want a place to feel safe and secure. أنا بحب يعاملني مثل الشعب الأمريكي يعني. Shortly before she passed away. The beginning and the end is not that long for human, and I think
We just need to be more conscious of the seed that we're building today to create a future that we want for tomorrow. Lo dejé hasta el final para que salga el crédito porque se lo robé, lo descargué de Facebook. Ese es un video corto muy bien explicado. Esa es una forma de hacer periodismo hoy en día. Y es sencilla. O sea, eso lo podemos hacer nosotros con nuestro teléfono, desde nuestro teléfono, fácilmente, y publicarlo. Nosotros hoy podemos ser el medio. Transmisiones por Facebook Live. Ven, este es el programa de radio que les comentaba, muy bueno. ¿Ustedes sabían que una transmisión de Facebook Live se consume 3 veces más que cualquier otro contenido en video en Facebook? Y muchas veces tenemos la noticia ahí enfrente. Facebook Live, metámonos en la cabeza, reaccionemos en el momento en el que veamos algo. Porque eso nos puede convertir a nosotros mismos en un personaje periodístico importante, hacer denuncias, ahí mismo, en el momento. Es una herramienta súper buena. Y como les digo, se ve 3 veces más que cualquier otro video. Esto no me quedó como yo quería. Se los tengo que confesar porque, evidentemente, es una herramienta, y les voy a mostrar con qué se hace. Es una herramienta muy útil que también nos va a dar muchísima más interactividad y muchísimo más engagement con el producto que hagamos. Y se hace con esto. Esto es una cámara de 360 grados, se llama Gear S360, es de Samsung. Este video se grabó con esto. Como solo tiene música, se lo voy a bajar un poquito. Los conejitos también son muy bonitos, pero básicamente ustedes han visto videos en 360 grados, han visto la interacción que genera y la atención que podemos tener. ¿Qué les parece hacer productos periodísticos con cámaras de 360 grados? A mí me parece buenísimo. Si combinamos la idea del video corto con una grabación en 360 grados, vamos a lograr que nos pongan atención. Y eso es lo que queremos todos los periodistas, que vean lo que hacemos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y están estas herramientas que son buenas y accesibles. No puedo decirles que baratas, pero son accesibles. Esa es otra herramienta que podemos utilizar. ¿Qué les parece contar historias en cómic? Noticias en cómic. Bueno, pues se hace. Y ustedes también lo pueden hacer. New York Times acaba de publicar esto. New York Stories. Salieron a buscar historias para hacerlas en cómic, para convertirlas en cómic. Y no solo se puede hacer con historias, se puede hacer con datos. Así se puede proyectar una historia en datos por medio de un cómic. ¿Cuántos de ustedes conocen Pictoline? Probablemente hayan visto estas cosas. Pictoline en 2 años logró 2,5 millones de seguidores en Facebook. Ellos lo que hacen es precisamente eso, generar historias en cómic. La cuenta de Pictoline México ya tiene 2,5 millones de seguidores. Por ejemplo, esta es la historia de la sonda Cassini, que el viernes pasado se terminó estrellando contra Saturno. Bueno, ellos lograron contar la historia de Cassini así. ¿Y por qué no podemos hacerlo nosotros? O por ejemplo, una historia tan interesante como por qué los lápices son amarillos. Pero Pictoline hace eso todos los días. Y los leen y sobre todo, ¿saben qué? Los comparten. Los comparten un montón. Y cuando digo un montón no son cientos, son miles, son decenas de miles de veces. Y se comparten y se roban la imagen y la mandan por WhatsApp y eso puede ser un producto periodístico, perfectamente. Porque si queremos ser virales, busquemos una forma bonita de ser virales. Una forma de ser virales que nos enorgullezca a nosotros mismos. Y creo que así lo podemos lograr. Y finalmente cierro con una quinta idea. ¿Cuántos de ustedes han interactuado con un chatbot?
muy pocos. Ustedes saben que este sitio de noticias en Honolulu, Hawái, Cyberbit, usa los chatbots para dos cosas. Primero, para interactuar con su audiencia y luego para conseguir historias de su audiencia. Entonces, el chatbot de ellos, o sea que es una herramienta de inteligencia artificial y de machine learning que responde los mensajes a través del Messenger de Facebook, ha comenzado a ganar inteligencia y a interactuar con los usuarios de este sitio de internet y le ha permitido a los periodistas acercarse más a la gente, ha permitido a los periodistas conocer historias que quizá no hubieran logrado saliendo a la calle o sentados en la redacción. Entonces, es otra forma de utilizar herramientas digitales, no solo para crear la historia, sino para conseguirla. Yo sé que las recomendaciones fueron más cortas que la justificación, pero solo hay una forma de justificar, de que entendiéramos el por qué tenemos que llegar a esto hoy. Y como les decía, que la gente de los videojuegos nunca se quejó, que la industria del cine nunca se quejó, nosotros no tenemos por qué quejarnos, simplemente lo único que tenemos que hacer es comenzar a pensar fuera de la caja y salir a la calle a buscar esas historias y buscar formas novedosas de presentarlas para nosotros convertirnos en el medio, para que nos vean y nos escuchen y nos reconozcan nuestro trabajo como periodistas. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación vamos a tomar un receso de 15 minutos. Por favor, agradecemos mucho su puntualidad. Estaríamos regresando 4:30 y los invitamos a visitar los stands que tenemos en las afueras. Gracias.